nombre es Marcela Gran, soy directora jurídica de Patria Asset Management, gestor profesional del Fondo Inmobiliario Colombia. El Fondo Inmobiliario Colombia es un fondo de capital privado cuya política de inversión consiste en invertir los recursos de los inversionistas en un portafolio de bienes inmuebles, principalmente en bienes productivos, es decir, bienes generadores de renta, tales como oficinas, locales comerciales, centros de distribución logística, entre otros, con el fin de generar beneficio no solo para sus inversionistas, sino también para el entorno en donde se encuentran dichos inmuebles. Adicionalmente, el Fondo Inmobiliario Colombia cuenta con un equipo de expertos en diferentes formaciones profesionales dispuestos a entregar todo su conocimiento y experiencia para la generación de proyectos inmobiliarios que transformen ciudades. Un fondo de inversión se constituye por al menos 2 inversionistas, quienes entregan aportes en dinero o en especie para que sean gestionados de manera colectiva. Es decir, el administrador, la sociedad administradora recibe los aportes y el gestor los invierte de conformidad con la política de inversión que haya sido definida por los inversionistas. En el caso del Fondo Inmobiliario Colombia, invierten bienes inmuebles generadores de renta. Un fondo de inversión puede ser abierto o puede ser un fondo de inversión cerrado. ¿De qué depende? De la posibilidad de que los inversionistas puedan redimir sus participaciones de manera anticipada o al vencimiento del plazo establecido para el fondo. Los fondos de capital privado son un subtipo de fondos de inversión colectiva y tienen la particularidad de ser fondos cerrados que deben invertir al menos 2/3 partes de sus aportes en activos distintos a títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, lo que conocemos como activos alternativos. Los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva en general y en específico los fondos de capital privado están regulados por el Decreto 2555 del 2010. Los fondos de inversión deben ser administrados por una sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera, esto es, por una sociedad fiduciaria, por una comisionista de bolsa o por una sociedad administradora de inversión. Para el caso del Fondo Inmobiliario Colombia, además de contar con la sociedad administradora, cuenta con un gestor profesional llamado Patria Asset Management. El Fondo de Capital Privado, Fondo Inmobiliario Colombia, cuenta con los siguientes órganos de gobierno. Una asamblea de inversionistas es el órgano encargado de impartir las directrices más relevantes para la existencia y funcionamiento del fondo. Entre ellos define su política de inversión, es decir, la estrategia mediante la cual van a ser invertidos los aportes de los inversionistas. También cuenta con un comité de inversiones. El comité de inversiones es el ente constituido por profesionales en la administración y gestión del activo, en este caso de bienes inmuebles. El comité está conformado por miembros independientes en su mayoría y por miembros en representación de inversionistas. Y a través de este órgano se toman las principales decisiones de inversión y desinversión del fondo inmobiliario. También cuenta con un comité de vigilancia. Este organismo está también constituido por miembros independientes y por miembros en representación de inversionistas, que son los que velan principalmente por administrar cualquier eventual conflicto de interés que pudiera generarse en las decisiones de inversión o de contratación de proveedores para prestar servicios al fondo inmobiliario. El gobierno corporativo es fundamental en cualquier ente, pero en un fondo de inversión inmobiliaria mucho más, porque es la forma de garantizar que las decisiones se adoptan de manera transparente, cumpliendo los mecanismos y protocolos definidos para el efecto, y que adicionalmente se revela información relevante para los inversionistas y para los demás grupos de interés del fondo inmobiliario. Contar con buenas prácticas de gobierno corporativo le permite al fondo garantizarle a sus inversionistas y a sus grupos de interés que las decisiones se adoptan de manera transparente, cumpliendo los protocolos establecidos para tal fin, tanto las decisiones de inversión como la selección de proveedores. Adicionalmente, garantiza que la inversión en los inmuebles busca y prioriza que sean inmuebles que cumplan con estándares de sostenibilidad, lo cual genera un impacto positivo tanto para los inversionistas como para las comunidades en las que se realizan las inversiones. Para los inversionistas, invertir en un fondo que cuenta con buenas prácticas de gobierno corporativo le garantiza la transparencia, la idoneidad en la toma de las decisiones, en la información que recibe a través del fondo. Adicionalmente, les genera respaldo y confianza en la inversión que están realizando en dicho fondo.